Sumado a lo que ya hemos descrito, se debe mencionar para temas de efectos de contratación internacional que según la normatividad Contracts del 2023, el contrato de suministro es válido para dos tipos diferentes de suministro: la compra regular de bienes, de materias primas y de componentes que efectivamente el comprador utilizará para crear sus propios productos, y para otro evento sería la compra rutinaria de bienes que el comprador revenderá, ¿cierto? Comercializará bajo su propia marca, esencialmente sin modificaciones y para completar su línea de bienes. En efecto, se verá asegurar que los componentes más importantes de este contrato son las cantidades, los pedidos, las fórmulas, el control de calidad, las inspecciones, las condiciones del pago, las condiciones de pago. Sin embargo, hay que tener presente que de acuerdo a ello, las cláusulas dentro de ese contrato pueden variar en su redacción. En este sentido, debemos entonces volver a señalar que las características más relevantes de este contrato de suministro se encuentran en las condiciones de la ejecución del mismo, que se cumplen a través de periodos de tiempo y que también pueden desarrollarse en un evento en forma continua. Lo que es citado por uno de los doctrinantes, que es el doctor Arrubla. La periodicidad del suministro, entonces, ¿qué implica? Implica prestaciones que deben cumplirse en fechas determinadas. La continuidad, por su parte, hace relación a la interrupción de la prestación. El contrato se sitúa como un contrato que tiene una duración, ¿cierto? Y por tanto, bajo esa situación, cabe mencionar que hay que tener en cuenta las características especiales de este contrato de suministro internacional. Entonces tenemos que existe el contrato de suministro y que tiene una cantidad de entrega de productos o de pedidos. Hay que controlar la calidad, inspeccionar el producto, hay que establecer las condiciones de pago efectivamente, someter, estar pendiente de las obligaciones, establecer dentro del principio de libertad negociar y las cláusulas compromisorias que tienen que estar dentro del contrato. En este caso se utiliza pues la cláusula compromisoria, como ustedes ya lo saben, acudir ante el tribunal de arbitramiento. Ahora bien, desde el punto de vista de la contratación internacional es importante que hablemos de los documentos preparatorios en la contratación internacional. Es preciso conocer y analizar algunos documentos preparatorios, ¿sí? Que con base en ellos, pues se hacen las negociaciones iniciales de los contratos internacionales. Hablemos entonces de uno de ellos que se llama la carta de intención. En relación a ello, la importancia que cobra la carta de intención, el contexto donde se aplica y su origen efectivamente. La carta de intención es conocida, ¿cierto? Como uno de los documentos precontractuales, dentro de los cuales se engloban efectivamente los negocios. Los documentos, entonces, que invitan o plasman una invitación a negociar, que serían lo que llamamos propiamente cartas de intenciones, ¿cierto? Que se llamarían, que reflejan tratos o convenciones internacionales, también se llaman pactos de intenciones. Y finalmente estamos hablando entonces de acuerdos que tienen un carácter de preliminares y que vinculan a las partes. De esta manera, entonces, la carta de intención no solamente constituye el contrato internacional de suministro, sino también los modelos contractuales, y ahí hay una fijación de unos acuerdos mínimos y estables que convienen las partes a fin de encontrar a futuro una seguridad futura con unos mínimos estables que convienen, ¿cierto?
unos puntos mínimos en los que conviene celebrar ese contrato futuro. Por tanto, dicha intención debe quedar reflejada en alguna de las condiciones principales de las cuales versan este negocio y que se plasma y se estipula en la carta de intención. Aunado a ello, también se hace necesario efectivamente que en el momento se determine si el instrumento de carta de intención representa un acuerdo entre las partes y constituye una obligación de constituir a futuro el contrato internacional de suministro. Eh, entonces, esa es la importancia que la carta de intención aporta como única obligación de a futuro llevar a cabo las negociaciones precontractuales, entendiendo como tales las negociaciones dirigidas efectivamente a lograr una firma del acuerdo final, ¿cierto? En consecuencia, este es el objetivo de la carta. Este instrumento, cabe señalar que no podemos confundirlo con un precontrato, ¿cierto? Ni tampoco con un contrato, ya que, como se ha mencionado, la carta de intención lo que tiene como objetivo es establecer unos puntos de acuerdo entre las partes a fin de buscar planificar a futuro esa relación contractual, en este caso el contrato de suministro. Otro documento del cual tenemos que hablar, que se tiene en cuenta, y otra figura es el precontrato, la opción y oferta, que muy seguramente ustedes ya vieron, pero vamos a entrar a dar un repaso a ella. Y cuando hablamos de la oferta se hace referencia a un precontrato. Se debe mencionar que este precontrato no se puede confundir en ningún momento con la carta de intención, ¿cierto? Ya que el precontrato es definido de la siguiente manera. Recordemos que el precontrato es un convenio por el cual dos o más partes efectivamente se comprometen a celebrar en un momento futuro un contrato determinado y definitivo que por el momento no se puede tal vez o no se quiere concluir. De este modo, ambos extremos contractuales se reservan el derecho a exigir el cumplimiento del contrato proyectado en un momento posterior. Por eso se llama un precontrato. Bajo este modelo o perspectiva de contrato, el precontrato servirá para obligar a las partes a firmar un contrato en un tiempo futuro que será plenamente establecido en dicho acuerdo, por lo que se identifica este documento como un proyecto contractual que busca efectivamente ajustar las condiciones del contrato de las partes para que al final la negociación pueda llegar a ser viable, ¿cierto? Entonces, las partes allí, recuerden, extremos contractuales se comprometen a celebrar un contrato determinado en el tiempo futuro, ¿cierto? Un contrato definitivo. Y porque por el momento ellos no pueden concluir. Por tanto, esas partes se reservan, en este caso, la facultad de exigir en un momento posterior la entrada o el cumplimiento o que se suscriba un negocio, un contrato proyectado. Entonces, esta como tal sería el aspecto de la importancia de este precontrato. La opción y la oferta. En la opción constituye la existencia de un acuerdo, un objeto que una parte otorga a otra la facultad de decidir un plazo prefijado posterior para la realización de un contrato, ¿cierto? Que ahí hay una oferta. Y en la oferta, ¿qué es lo que pasa? Recordemos que en la oferta hay una declaración de la parte, declara que es su voluntad unilateral para contratar y requiere que el cumplimiento de las condiciones de ese contrato se den para que el contrato sea válido y eficaz. El objeto en la oferta es que esa oferta debe ser realizada por el oferente. Este se obliga a cumplir o a ejecutar una determinada prestación frente a la otra parte. Asimismo, y para finalizar este repaso de la oferta que lo necesitamos para el contrato de suministro,
Eh, Precisemos que hay unas características de la oferta que se deben cumplir. Una de ellas, el oferente tiene la intención de obligarse para concluir con el contrato destinado de la oferta. La oferta, recuerden, debe ser clara, precisa, exacta en función al contrato que se va a cumplir. Debe ser suficientemente precisa, esto es, debe ser dirigida a una persona física o jurídica en concreta. Es un tipo de propuesta sin formalismos, salvo que el oferente especifique un modo determinado y el aceptante debe ajustarse. Debe ser firme, definitiva, sin reservas generales que puedan alterar las condiciones del contrato, ¿cierto? Salvo las excepciones que se hayan pactado. Eh, y para que sea eficaz, no basta con solo que sea emitida, sino que debe llegar efectivamente al destinatario para que se entienda perfeccionada la oferta.